Durante los últimos años, Fusades ha sido una institución, un tanque de pensamiento, una visión que fiscaliza y propone la realidad nacional. En estos últimos días se antoja interesante platicar con ellos porque varias cosas están pasando. Hoy es la última sesión plenaria, se habla de la aprobación de nuevos préstamos, hay propuestas para incrementar la recaudación fiscal a través de nuevos impuestos. El tema de la institucionalidad, particularmente concentrada en el Tribunal Supremo Electoral, en el ojo del huracán. No son pocas las propuestas que hablan de separar funciones de este organismo encargado no solamente de administrar, sino también de impartir justicia electoral. La cuestión está planteada para que los diputados en esta última semana puedan dar un giro de timón en todos estos temas a partir de lo que decida, ¿no? A partir de la correlación de fuerzas que logre configurarse en la sesión plenaria que comienza hoy, que podría quedar abierta incluso para el día de mañana. Por eso es más que interesante la charla que vamos a tener el día de hoy. El ingeniero Urbina continúa gozando de sus merecidas vacaciones, así que para este servidor es un placer conducir frente a frente. Hoy, aquí, don Francisco de Sola, presidente de Fusades. Vamos a hacer un balance con él, no solamente de su administración en estos 4 años al frente de Fusades, sino también de los puntos de vista que él tiene sobre el rumbo del país. Y también tenemos al director de estudios económicos de Fusades, Álvaro Trigueros, para poner el tema macroeconómico en perspectiva. Quédese con nosotros, bienvenidos en Frente a Frente. La vida está más cara en 8.7% y por eso es que todos percibimos que el dinero alcanza menos que antes. Esta fue una de las conclusiones que dejó el último informe de coyuntura económica de Fusades, presentado semanas atrás, el cual determinó además una baja considerable en la inversión pública y privada. En lugar de atraer inversión extranjera a El Salvador, lo que se hizo fue sacar la inversión extranjera del país. Hay que desmistificar que la productividad no es simplemente responsabilidad del Estado. La productividad es propiamente responsabilidad de las empresas, las cuales probablemente no están invirtiendo, no están mejorando su eficiencia productiva y esto hace que la productividad baje. Por su parte, el gobierno es optimista que proyectos como el Fomilenio 2, el Asocio para el Crecimiento y la Alianza para el Progreso serán determinantes para lograr sus proyecciones de crecimiento sostenido de nuestra economía. Sin embargo, uno de los factores que incidiría negativamente con este objetivo son los actuales niveles de endeudamiento, los cuales podrían aumentar ante la posibilidad de que la Asamblea Legislativa apruebe, además de una ley de responsabilidad fiscal, 340 millones de dólares en préstamos, que se suman a los casi 200 millones aprobados en las últimas plenarias. Como 4 grandes temas. Uno es el balance primario, que incluye el déficit fiscal menos el pago de intereses, la relación deuda-PIB, la carga tributaria y un reporte sobre gasto tributario y una regulación sobre pago a proveedores pequeños y medianos. No tenemos comprometido que si hay ley de responsabilidad fiscal vamos a acompañar con los precios. La sesión plenaria de este día será la última de la actual legislatura, ya que el viernes próximo toman posesión los diputados electos. Sin embargo, esto podría cambiar según los resultados preliminares que está dejando el recuento de votos que realiza el Tribunal Supremo Electoral ante la medida cautelar dictada por la Sala de lo Constitucional. Ocurrir algo que es seguro, naturalmente seguro, es el hecho de que los datos cambien. ¿Por qué? Porque el día de las elecciones es una autoridad electoral que está puesta, quién sabe en qué lugar, bajo qué condiciones, a qué horas de la madrugada, después de realizar, en este caso iban a realizar 7 conteos, 7 escrutinios específicos, puestos ahora, nosotros estamos 2 meses después como una autoridad superior revisando eso en unas condiciones totalmente distintas a las que tuvo la JRD. Desde luego la calificación va a cambiar. Los comicios 2015 han sido objeto de críticas hacia el actual Tribunal Supremo Electoral. Es por eso que diferentes organizaciones, aglutinadas en Aliados por la Democracia, han propuesto reformas constitucionales que, además de despartidizar el tribunal, separa sus funciones. El tiempo ha demostrado que esa forma de constituirse el Tribunal Supremo Electoral no es democrática, no es funcional y no representa los intereses nacionales. Que se dividan las funciones del Tribunal Supremo Electoral en funciones jurisdiccionales y en funciones administrativas. En el caso del Instituto Nacional Electoral, estamos haciendo que presente un representante, el presidente de la República, una terna,
otra la Corte Suprema de Justicia y otra las facultades de Derecho. Con eso nos garantizamos que los partidos políticos, si bien continúan en la vigilancia y en la organización del evento electoral, no van a estar administrando justicia. Fusades también se ha sumado a las organizaciones que han propuesto la creación de una ley de probidad pública, la cual busca sustituir a la vigente, que data desde ya hace más de 50 años. Para Frente a Frente, Julio Rosales. Gracias, Julio, y gracias también nuevamente a nuestros invitados. El licenciado Francisco de Sola es presidente de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social Fusades. Bienvenido, licenciado Sola, un gusto tenerlo acá. Gracias. Está con nosotros el doctor Álvaro Triguero, director del Departamento de Estudios Económicos de Fusades. Director, un gusto. Muy buenos días, Francisco, mucho gusto. Gracias por invitarnos. Un placer. Yo quiero comenzar por consultar la visión que tienen ustedes de lo que podría suceder el día de hoy. Sé que es difícil hablar en perspectiva, uno no sabe qué pueda al final materializarse, sobre todo en escenarios tan imprevisibles como el legislativo. Sin embargo, a partir de la correlación que se dio en la semana anterior, cuando se aprobaron nuevos empréstitos, tampoco es imposible pensar que pueda darse una nueva correlación de fuerzas que garantice la aprobación de más créditos que llegarían a consulta en la sesión plenaria de esta semana. Me llamó la atención unas declaraciones suyas, señor de Sola, que son retomadas en el diario de hoy este día. Usted hace un análisis de la situación del país a nivel macroeconómico, pero particularmente en uno de sus considerandos dice que el mensaje que se lanza por esta legislatura al haber aprobado créditos es básicamente vamos a hacer lo que nos dé la gana hacer, ¿no? Punto. ¿Por qué? Y añadiría que el mensaje es vamos a hacer lo que queremos hacer y no estamos tomando ninguna medida de responsabilidad fiscal y ordenamiento del presupuesto, que es lo que está a fondo del problema financiero y de caja que tenemos. Yo vaticino que pueda que pasen una ley de responsabilidad fiscal en estos días, pero no es necesariamente la ley de responsabilidad fiscal que necesitamos, y aquí Álvaro puede elaborar más técnicamente sobre eso. Y esto viene del contexto que parte de la elección del 1 de marzo, donde la población básicamente le ha dicho a los dos partidos, pónganse de acuerdo, ordenen esta situación. Y el partido de gobierno tristemente no está atendiendo ese llamado. Lo han visto como una amenaza que entra a una asamblea con una nueva correlación y quieren estar listos con todo el dinero que se necesita, y sí lo necesitan, indiscutiblemente lo necesitan para pagar cuentas, sacándolo en esta asamblea. Ahora, es un tema de matonería política al final, como dicen los diputados de oposición, el tema de la correlación de fuerzas. No solamente es el trasfondo y las implicaciones económicas que esto tiene, sino también el mensaje político. ¿Es matonería? ¿Así se está llevando las cosas en la Asamblea? ¿Cómo lo ve? A mí no me gusta el uso de esa palabra. Creo que ya nuestra gobernabilidad tiene más madurez. Más bien es una correlación de fuerzas y es el uso de una fuerza política para decirle a la otra, ok, hasta aquí vamos a llegar y no vamos a negociar hasta después. Ahora, lamentablemente, esta situación en la que estamos, y Álvaro lo elaborará mejor, es de un círculo casi interminable de endeudamientos. Porque el problema principal es que no crecemos y los legisladores no tienen control de si crecemos o no. Lo que está detrás de crecimiento es confianza. Y el sector privado poco a poco va perdiendo confianza en esta situación, porque no hay ninguna demostración seria de que vamos a poner la caja en orden. Ese es el problema. Director, desde que yo empecé a hacer periodismo hace más de 16 años atrás, venía escuchando que hay que tener cuidado con el límite de endeudamiento. Cada vez que se aprobaba un préstamo, la oposición política en turno decía que era irresponsable porque no se tomaba en cuenta el margen de capacidad de pago que pueda tener el país, y así han venido pasando los años. ¿Qué tan cerca en realidad estamos de una situación crítica a consecuencia del endeudamiento? Sí. Bueno, hace 15 años, a finales de los 90, el país siguió una política de disciplina fiscal muy fuerte, a tal grado que llegamos a tener una relación de deuda sobre el PIB moderada, cerca del 30%. Después, de 2000 a 2007, bueno, más bien de 2000 a 2004, tuvimos los terremotos. Y entonces hubo necesidad de hacer fuertes inversiones
y el endeudamiento público se elevó a 40%, pero de 2004 a 2007 disminuyó poco, o sea, prácticamente se mantuvo estancado cerca de un 38%. Entonces, de 2000 a 2007, el endeudamiento público creció 3.000 millones. Y en esa época, ustedes podrán recordar que la discusión era que El Salvador tenía una deuda insostenible, que crecía demasiado la deuda, y que ya no se deberían aprobar más préstamos. De 2007 en adelante, en lugar de haber hecho la plana, lo que se hizo es que la deuda se elevó en $7.000 millones, ¿sí? Y se añadieron 20 puntos más a la relación deuda-PIB, llegando de 40 a 60%. Entonces, nosotros lo que hemos observado, si se hablaba de insostenibilidad fiscal cuando la deuda estaba debajo de 40, ahora que ya está en 60, entonces estamos en una situación más cercana al precipicio. O sea, lo que no podemos decir nosotros es a dónde está el precipicio, porque el futuro no lo podemos ver, ¿verdad? Lo que sí, cada vez vamos avanzando en esta situación que nosotros le hemos llamado insostenible. Ahora lo vemos incontrolable, porque por más que nos han dicho los organismos internacionales y también aquí los centros de pensamiento, no es solo SUSADES el que ha venido señalando este problema de la indisciplina fiscal, sino que son varios centros de pensamiento, muchos columnistas han señalado este problema. Aunque se ha dicho, el Fondo Monetario desde hace varios años necesita, dice El Salvador tiene que hacer un ajuste, aumentando ingresos, reduciendo gastos. Antes decía que este ajuste tenía que ser de 1%, después dijo que de 2%, en el último informe el año pasado dijo que tenía que ser de 3,5%. Entonces ahí lo que nos está poniendo son luces amarillas, ¿verdad? Pónganle freno a esto, porque si no después va a ser demasiado tarde y se van a dar un golpe. A ver, pero corrígame si me equivoco, hay países que tienen márgenes de endeudamiento mucho mayores a los nuestros. ¿Cuál es la diferencia entre El Salvador y esos otros países? Bueno, hay factores que permiten que un país se endeude más o menos, ¿verdad? Uno de esos es la tasa de crecimiento. Y como se mencionó anteriormente, don Francisco, El Salvador ya lleva un periodo de cerca de 15 años con una tasa de crecimiento de menos del 2%. De hecho, eso es lo que explica en buena parte el gran endeudamiento, porque si el país estuviera creciendo, habrían más ingresos para los hogares, para las empresas, estos pagarían más impuestos, y entonces el Estado tendría los recursos que necesita para invertir más en salud, en educación, en seguridad pública, que es el problema más grande que tenemos ahora. Y antes de entrar a esa forma de financiar el Estado y también evidentemente la capacidad de pago de deuda, yo quisiera abotar ese tema, porque usted, don Francisco, dijo una frase que me parece muy importante y quisiera ahondar en ella. Sí lo necesitan, me dijo hace un momento. Y esa necesidad es justificada, es decir, esa necesidad de dinero se justifica en obra, en eficiencia de gasto público, en buena administración de los recursos. ¿Hace falta porque se está invirtiendo bien o hace falta porque se está administrando mal? La justificación es finalmente que toda deuda hay que pagarla. Si usted no paga sus deudas, cae en bancarrota, sea con la población, con los bancos, con la comunidad internacional, con los que han comprado el papel del Estado. Entonces, la justificación del cash flow para la deuda es que hay que pagar la deuda siempre, y al final de cuentas la pagamos usted y yo, porque se nos cobran impuestos. Pero en este caso, lo que está pasando es que el gobierno anterior y el presente han tenido una política social que sí es loable. Ellos tienen todo derecho de tener una política social, han invertido muy fuerte en ciertos rubros, salud, educación, asistencia a los viejos y una serie de otras cosas que no es
criticable en sí. Lo que es criticable es que la aplicación, la medición, la rendición de cuentas y sobre todo la medición de la eficacidad de estas políticas todavía está en juego. Y no tenemos muy claro qué efecto han tenido esas enormes inversiones en política social. Por ejemplo, la seguridad ahora no podemos decir que está mejor, está peor. La situación de la educación nos comprueban los últimos tests que no ha mejorado. ¿Por qué no hay medicinas en los hospitales? Y así podemos seguir con grandes obras como el CITRAMS, como las presas que no se han hecho, como el aeropuerto que no se ha hecho. Entonces, de dicho a hecho hay un gran trecho. Ese es un buen dicho de nuestro país, ¿verdad? O sea que la justificación no es el problema es la eficacidad de lo que se hace. Y esa falta de resultados desde la perspectiva de FUSAES, ustedes que analizan la realidad, que tienen varias aristas, varios departamentos, ¿a qué se debe? ¿Es que hay algún nivel de corrupción ahí que tiene que averiguarse y el dinero no llega a donde tiene que llegar? ¿Es que el dinero llega pero se administra mal? ¿Es que los programas están mal diseñados? Es una combinación de todo, y también esto no es algo exclusivo a este gobierno. Los gobiernos son complicados, son monstruos complicados de administrar. Hay que darles crédito en ese sentido a los que están en el poder ahora. Nuestro gobierno tiene problemas porque hay leyes que se han ido montando a través del tiempo que hacen bien difícil administrar. Corrupción es un problema en todos los gobiernos. Pero la medición de lo que se hace, la transparencia con la cual se rinde cuentas, el que la población ahora demanda saber a dónde se va el dinero y a dónde está el dinero, son elementos de nuestra democracia transformativa que tenemos. Entonces es fundamental cumplir con eso. Hay ciertos aspectos ideológicos que ahora imperan, por ejemplo, que el sector privado no tiene campo para hacer cosas como había tenido antes. El Estado se considera que es un ente gestor de gran importancia y el Estado tiende a ser bastante ineficiente en ejecutar obra. Las leyes lo hacen más complicado, la situación lo hace más complicada. Entonces, por ahí está el problema ahorita. Licenciado Solá, para votar este punto, todos los que hemos vivido la campaña política, y vaya que hemos vivido campañas políticas en estos años, hemos escuchado, por ejemplo, que es importante diferenciar, dice sobre todo el partido de gobierno, entre la concepción de gasto que manejaban las derechas y de inversión social que maneja la izquierda. Es decir, pensar en la gente, invertir en la gente, buscar que los presupuestos del Estado no lleguen a parar a favorecer determinados intereses empresariales, sino más bien a las grandes masas poblacionales. Y se ha hablado mucho, particularmente el gobierno anterior, de reducir inequidades y de sacar gente de la pobreza. ¿Se ha logrado eso en alguna medida representativa? Creo que la respuesta es que sí se ha logrado en alguna medida. La gente se siente más incluida. Creo que hay un ambiente diferente, quizá un giro ha habido hacia atención directa a la gente, pero nuevamente la eficacidad todavía está en juego. La eficacidad no está bien medida todavía. Y el problema principal es que tras todo esto, nada de esto es sostenible si no crecemos, porque entonces no hay dinero con qué financiar esto. Y si lo financiamos con deuda, usted y yo acabamos pagando la deuda. Si lo financiamos con crecimiento, lo estamos financiando con el crecimiento que es la riqueza que genera el país. Y esa es la mejor forma de ir disminuyendo la inequidad, es distribuir la riqueza a través de obra. Señor Trigueros, le voy a hacer el planteamiento político y le suplico su análisis técnico. Cada vez que llegamos a temas de ratificación de préstamos, escuchamos, por ejemplo, es que mire, hace falta darle más recursos a la policía. De hecho, en los últimos 3 paquetes tributarios ese ha sido el argumento. Hay que dotar de más recursos a la policía, hay que dotar de mejor manera a las escuelas, hay que invertir en la gente. Más o menos es la línea argumental de la publicidad. ¿No se ha hecho eso? Ahí vamos al mismo problema que ha estado mencionando don Francisco. El tema no solo es tener recursos. O sea, en los últimos 7 años hemos estado implementando en el país un modelo diferente, ¿verdad? Un modelo en que cree
que el Estado debe resolver todos los problemas. Y en este sentido es un modelo en que el gasto público se ha venido incrementando de una manera acelerada. Por ejemplo, de 2007 a 2014 el empleo público ha crecido 40.000 burócratas. También se han aumentado los salarios, han incrementado los bienes y servicios, con el argumento de que hay política social. Hay que tener cuidado porque, por ejemplo, cerca de 500 millones de dólares se están yendo en subsidios, pero más de la mitad de esos subsidios no llegan a los hogares de más bajos ingresos, sino que se están yendo a los hogares de más altos ingresos. O sea, y la gente que vive pues en colonias acomodadas, sabe que está recibiendo ahí un subsidio de agua, un subsidio de electricidad, pero el gobierno se lo está regalando, diciendo que es política social. Entonces, no todo lo que se dice que es política social realmente lo es. También este incremento en los recursos del Estado, ¿de dónde han provenido? Han provenido de 3 reformas tributarias, de tal manera que el gobierno en 2014 tuvo 1.300 millones de dólares más que los que tenía en 2007. Y además, entre 2014 y 2007, el gobierno recibió 7.000 millones de dólares adicionales en ingresos. O sea, recursos no han hecho falta. Sin embargo, estos no se han traducido en los resultados. Vemos lo que está pasando en la situación de seguridad. Por ejemplo, la matrícula bruta en primaria se ha reducido en 7.6% y los exámenes de la PAES de matemáticas y lenguaje no pasan de 5. Es decir, que en educación estamos aplazados. Entonces, hay un problema de que, aparte de los recursos, también necesitamos funcionarios públicos altamente capacitados. Y no solo que estén capacitados, que tengan experiencia, sino que también estén en el puesto adecuado. Porque muchas veces uno se sorprende como una misma persona de repente está en seguridad, después está en economía, después está en salud. O sea, ahí la gente se mueve como que si fuera experta en cualquier cosa, y la verdad es que no hay una carrera profesional dentro del sector público, y eso lo hace ineficaz. Nosotros quisiéramos ver la calidad de los servicios públicos que se observan, por ejemplo, en Singapur o en Dinamarca o en Suecia, donde son de altísima calidad. Me gustaría consultar en esa línea de abordaje, y antes de dar por terminado el tema de los préstamos que podrían ser aprobados hoy, no sé si producción me confirma cuando tengamos ya compartido esto. Bien, estaba leyendo el plan de gobierno, El Salvador Productivo, Educativo y Seguro, y hay 2 cosas que me gustaría compartir con ustedes para pedirles una reacción. Cuando hablan de lineamientos de política fiscal, en uno de sus acápites, no sé si ya lo podemos ver, dice una política fiscal sostenible que propicie inversión, generación de empleo digno y crecimiento productivo. Una política fiscal que genere inversión, empleo digno y crecimiento inclusivo. Y luego, profundizando un poco más, dice impulsar una política de endeudamiento externo e interno que sea innovadora, sostenible, enfocada en fortalecer la inversión pública de los programas sociales y acorde con la capacidad de pago actual y futura del país. Fíjese las variables, que sea acorde a la capacidad de pago del país, que permita además la inversión pública en los programas sociales y que además sea innovador y sostenible. Vamos a cumplir casi un año de la administración del presidente Sánchez Serén. ¿Alguna de estas características que nos propuso en su plan de gobierno se han materializado en la política fiscal y en la política de endeudamiento?
Bueno, el experto es Álvaro, pero yo tengo ideas también, se las voy a tirar. Por favor. Yo creo que estamos a un mes y pico de que se cumpla el primer año del gobierno del presidente Sánchez Serén y no hemos visto realmente medidas de disciplina en el manejo de los fondos, en la presentación del presupuesto y por tanto en el concepto completo de disciplina fiscal. No han demostrado eso todavía y ciertamente con los eventos de estos días menos. Segundo punto importante, y esto lo menciono aunque usted no me lo ha preguntado, es el peligro de que empiecen a jugar con las pensiones. Las pensiones son los ahorros de los trabajadores y los empleados y esos deben ser sagrados, son ahorros que ellos tienen potestad de tenerlos y nadie debe jugar con eso. El rumor es que algo van a intentar hacer con eso en estos días, que sería una tragedia. El otro punto muy importante es que sí hay grandes obras de infraestructura, o más bien grandes inversiones en infraestructura que son necesarias para poner el país a la raya competitivamente. Y para eso se ha venido hablando desde hace mucho tiempo sobre la ley de asocios públicos privados, y aquí estamos en el primer año de este gobierno y no hay ni señas de que van a encarar acción en ese campo. Uno importantísimo es el aeropuerto de Comalapa, ahora se llama Monseñor Romero, y todavía no hay ninguna seña que lo van a mejorar. Tampoco que van a abrir el puerto de la Unión, y las presas que faltan, que son importantes, tampoco. Entonces, hasta ahí me quedo. Álvaro es más experto en estas cosas que yo, pero yo diría que la nota es de amarillo a rojo en ese campo. Bueno, Álvaro, voy a agregarle una vez más, y a mí ese medio de producción, si me lo permiten, alguien tiene que pagar los préstamos, ¿no? Somos nosotros, al final de la historia, el pueblo. Decía algunos de los asesores económicos de Arena que un niño que nace hoy ya debe $2.500. Si dividimos, que tampoco es así pues, pero si dividimos lo que se debe entre la población, un niño que nazca hoy ya debe $2.500. No sé si le cuadre ese dato a usted. Pero hay un dato interesante que quisiera abordar, y es el siguiente. Cuando hablan de la consolidación de un sistema tributario integral que se basa en principios de justicia, de equidad y de eficiencia, ellos plantean lo siguiente, producción: impuestos de bases amplias, con alto rendimiento, equidad horizontal y vertical y sin privilegios, con pocas exenciones. Van ya 3 paquetes tributarios, 2 de la administración Funes, un tercero en la transición, los primeros días del actual. ¿Algunas de estas características se reflejan en estos paquetes tributarios que se han aprobado? Mira, algunas sí, otras no. ¿Cuáles? ¿Verdad? Por ejemplo, lo importante cuando se habla base amplia, ¿qué significa eso? ¿Verdad? Significa el monto de dinero sobre el que recae el impuesto, ¿verdad? Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, la base es el ingreso salarial o el ingreso de la empresa, o sea, las utilidades de la empresa, esa es la base. Entonces, cuando se habla de base amplia, quiere decir que cubre un buen segmento de todo el país, y por lo tanto la tasa puede ser baja, ¿verdad? Porque la base es amplia. Pero lo que hemos visto en las reformas de los últimos años es que hemos pasado de un sistema simple basado en impuestos de base amplia a un sistema tributario con un montón de impuestos pequeños. Le han puesto impuestos al consumo específico, por ejemplo, le pusieron al azúcar, a las bebidas dulcificadas, le pusieron más a las bebidas alcohólicas, a los cigarrillos, también incrementaron algo para el Cotrans, más impuesto a la gasolina. Entonces se han ido poniendo un montón de impuestos pequeños, que esos son de base pequeña, entonces recaudan poco, ¿verdad? Por otro lado, se hizo algunas modificaciones del impuesto sobre la renta que sí ampliaron un poco esa base, ¿sí? O sea, que han hecho un poco de los dos. Pero yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que es cierto que cada vez que se aprueba un préstamo, se están aprobando impuestos, porque el préstamo lo van a pagar sus hijos, ¿verdad? Nuestros hijos
van a terminar pagando toda la deuda que estamos haciendo hoy. Sí, entonces, al final, estamos empeñando el futuro del país. Esto nos puede llevar también a una crisis. O sea, los países que se han ido endeudando más allá de su capacidad terminan en una crisis de grandes magnitudes. O sea, el costo social que esto puede tener es alto. Le quiero poner otro dato. Nuestro nivel de deuda ya es tan alto que gastamos el año pasado 610 millones de dólares en intereses. ¿En intereses? 610 millones. Eso es más del presupuesto de salud, es más del presupuesto de educación y más del presupuesto de seguridad. Más del de seguridad. Los de salud y educación son más altos. Pero póngase a pensar usted que a veces nos dicen, hacen falta 10 millones para medicinas. Muy bien, pero como nos hemos endeudado un montón, estamos gastando 600 millones en intereses. Y si seguimos por el camino del endeudamiento, entonces va a haber menos para medicinas, va a haber menos para escuelas, para útiles escolares o para las computadoras que quieren dar. La plata no va a alcanzar. Mientras el país no construya confianza para hacer atractiva la inversión, el pastel no crece, y si el pastel no crece, entonces estamos estancados y además podemos caer a una crisis. Déjenme ir a la primera pausa comercial y cuando regresemos abordemos esas dos opciones. Tenemos deuda por una parte y necesidad de recursos por otra. Bueno, hay dos formas de llevar, si lo he entendido bien, agua al molino. Una, creciendo económicamente. Y por inercia, si crece la economía y más dinero circulando, se pagarán más impuestos, habrá más recursos en las arcas del Estado. Dos, más impuestos, que según me dicen, no necesariamente más impuestos ha representado un nivel aceptable de recaudación. Al regresar de la pausa, medimos ambas cosas. ¿Qué necesitamos para crecer y qué tanta capacidad tenemos para nuevos impuestos, les parece? Y tres, más inversión. Y más inversión. Bueno, pero para que haya más inversión, tienen que haber condiciones. ¿Cuáles son esas? Vamos a la pausa y regresamos con ese análisis. Muy bien, aprovechando el tiempo, voy a comenzar, don Francisco, por el primer punto. ¿Hay capacidad para seguir asumiendo más impuestos en la economía nacional, don Francisco Sola? Yo creo que la pregunta es cómo vamos a hacer. Por supuesto que más impuestos nunca son gratos, pero son cosas que casi son ineludibles después de situaciones difíciles en el cash flow como las que tenemos ahora. Mejor pensar cómo hacemos para crecer, para que así sea más propio pagar impuestos. El ciclo normal es que cuando una economía va creciendo y generando riqueza, entonces ahí entran impuestos para captar parte de eso y distribuirlo. Lo que está faltando para crecer es, como decía Álvaro tan acertadamente, es confianza. Y confianza no es plástica, uno no la puede agarrar, palpar, torcer. Es algo que se genera progresivamente y que es difícil guardarla. Entonces, ¿qué son los enemigos de confianza? Uno son irracionalidades en la política pública, mensajes contradictorios, tramitología que asfixia la inventiva, la innovación, el emprendedurismo de la gente. Y sobre todo, el problema más terrible que tenemos, que hay que aceptar que estamos confusos todavía, que es el de la seguridad. La seguridad es transversal y profunda, afecta a todo el mundo y afecta más terriblemente, como mencionábamos, al pequeño empresario, al pequeño agricultor, la gente vulnerable. Y eso causa miedo y es un detén a la inversión y un detén a la confianza en el sistema. En estos momentos el gobierno está haciendo esfuerzos, hay que reconocerlo, por llegar a conclusiones y tener un plan y una estrategia clara de qué hacer.
pero ya estamos a un año de haber entrado casi y tenemos 5 años de experiencia del gobierno anterior, casi que es ineludible decir, bueno, ¿y qué estamos esperando? Toda la experiencia habida en esto que no ha sido exitosa tendría que haber dado luces de qué hacer. Y creo que ahí el problema es de liderazgo. Es decir, aquí no ha surgido de todos estos esfuerzos el Consejo Nacional de Seguridad, el mismo sector ejecutivo, un liderazgo de 1 o 2 o 3 personas que transmitan confianza, claridad y energía en ejecutar una política que nos una a la sociedad entera en esto de la seguridad. Eso preocupa muchísimo. Usted habla con grandes empresarios, la Fundación hace estudios donde se incluyen medianas y pequeñas empresas. ¿Es la seguridad la principal preocupación? ¿Es la principal limitante para inversión? Yo diría que sí, lo es. Ahora, ¿qué otras cosas están convirtiéndose en un valladar para que El Salvador no logre llevar más inversión y en consecuencia más crecimiento económico, señor Trigueros? Y hay que decir que esto es histórico. El Salvador parece que es muy poco atractivo para la plata en materia de inversión y lo ha sido y sigue siendo muy poco atractivo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos hace tan difícil traer inversionistas? Bueno, esta es una pregunta bastante difícil, pero mira, hay una situación que afecta gravemente al país y es la incertidumbre por la polarización política que existe. Eso genera incertidumbre. Tenemos 2 fracciones políticas muy fuertes, cada una, con visiones y modelos económicos diferentes, ¿sí? Y el país no puede vivir en una situación en la que cada vez que hay un cambio de gobierno o de partido, digamos, de gobierno, entonces el país está cambiando el modelo, porque entonces lo que uno adelanta, otro lo atrasa y viceversa. Esta situación de polarización genera incertidumbre, ¿verdad? Y por lo tanto uno no sabe qué va a pasar hacia adelante y entonces se vuelve difícil tomar decisiones de inversión. Lo mismo con el tema de seguridad. O sea, si usted tiene miedo que le van a extorsionar y que va a tener que cerrar su tienda o su tallercito, entonces mejor no lo pone. O sea, la inversión se frena y eso es lo que estamos viviendo. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer para salir de ese atolladero? Tenemos que construir confianza, tenemos que dialogar para poder tener una visión compartida en algo básico, ¿verdad? Algo que no vamos a alterar independientemente de quién cambie, quién sea el partido de gobierno. Y hasta que no tengamos esa visión, va a ser muy difícil que el país salga adelante. Déjeme detenerme en eso que usted me dice. Regreso al plan quinquenal El Salvador Productivo que es seguro, y el sello de este gobierno dice: El Salvador, unámonos para crecer. Fue parte también del eslogan de la campaña anterior. Se han dado señales para que se genere esa confianza de la que habla el señor Trigueros, señor de Sola, y se han dado confianzas mutuas, es decir, ha dado confianza a la parte empresarial del país, por ejemplo, en este nuevo gobierno, suficiente margen para poder comenzar a tender puentes y en esa medida irnos acercando a reducir la polarización. Ha dado mensajes de confianza a este gobierno suficientes para que la oposición política y las clases empresariales sientan que hay condiciones para comenzar a un acercamiento y ese proceso de unidad que nos ayude en última instancia a crecer. Sí, yo creo que el señor presidente es un hombre respetuoso y respetado. Venimos de un gobierno anterior que era bastante conflictivo, esa es una seña de confianza. Hay encuentros donde se discuten problemas de país, especialmente para atraer inversión. Uno es el Asocio por el Crecimiento, todo el esfuerzo que se ha ido, en el cual empresarios han contribuido fuertemente para atraer el Fomilenio.
las gremiales tienen un rol importantísimo en tratar de resolver los problemas que aquejan el comercio y la industria. O sea, no es como que no hay esfuerzos. El problema es que las cosas centrales, volviendo un poquito, si puedo, a la pregunta anterior, ¿por qué es que aquí no se invierte? Aparte de confianza y el problema de seguridad, es que también hay limitantes, pero también hay ventajas. Las limitantes siendo que es un país pequeño, una población pequeña, y que tenemos este problema de la seguridad. Pero tenemos una infraestructura buena, una ubicación geográfica extraordinariamente buena, una reputación de un pueblo muy laborioso que todavía es cierta, y esto pudiera bien ser un centro de fabricación, de añadir valor, de exportaciones y de crecimiento, donde la población de El Salvador no fuera el fin del mundo, sino que es parte de una comunidad más grande, más globalizada. El problema es que la visión de este gobierno es más bien entrópica, más que globalizada. Están viendo hacia adentro más que para afuera. Esas son cosas que detienen la inversión. Ciertamente el mundo nos impone ciertas reglas de competitividad que no estamos cumpliendo. Más bien este gobierno no da muchas señas que le interesa mejorar en competitividad. Entonces tenemos problemas no tanto de diálogo, sino que de acción, de ejecución. Una de las consecuencias de mayor inversión sería mayor crecimiento económico, evidentemente con todos los beneficios que esto traería. La última revisión, no hay acuerdo entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pues estamos hablando de una tasa de crecimiento que iría de 2.2, 2.5, me corrige si estoy equivocado. ¿Alcanza esa proyección de crecimiento para esperar que nuestra economía comience ese círculo virtuoso del que hablamos en el bloque anterior y que lleve recursos a las arcas del Estado y que esto se reduzca en mejor inversión social? No alcanza, pero Álvaro, usted. Sí, no, mire, es bien interesante el caso de Corea del Sur, o sea, porque si nosotros agarramos el nivel de bienestar de Corea del Sur de los años de 1950 hasta los años 70, era igual que El Salvador. O sea, éramos países de ingresos bajos y durante esos 25 años de nuestra historia Corea del Sur era igual. Después de los 70s, Corea del Sur inició un despegue en el cual desde 1980 hasta 2010, por 30 años, creció a un promedio de casi 7% anual, ¿sí? Mientras que El Salvador entró en una fase de recesión con el conflicto armado. Después llegamos a 7% a principios de los 90, pero después hemos venido bajando y en los últimos 15 años el promedio está debajo de 2%. Entonces con 2% no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Cuánto es lo mínimo que necesitamos? Arriba de 4. O sea, menos de 4 no vamos a llegar a ninguna parte. Pero hay vecinos en Centroamérica que lo están logrando. Toda Centroamérica está creciendo a 4%, por lo menos en los últimos 4 años, ¿verdad? O sea, es cuando hablo de crecer arriba del 4%, ojalá 5 o 6, me refiero a 30 años. Y para eso tenemos que crear las condiciones. Ya me hablaron ustedes de cuáles son, por un lado, las limitantes que tenemos para crecer, y ya me hablaron también de cuáles son, desde la visión de ustedes, las cosas que habría que ir corrigiendo para crecer. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia que ha tenido El Salvador entre estos países centroamericanos que están creciendo al 4% y el nuestro que viene ya bastante atorado desde hace ratos en un crecimiento por debajo de lo que se necesita? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con Nicaragua? ¿Cuál es la diferencia sustancial con otro gobierno, incluso Honduras? Bueno, incluso yo le digo porque nosotros invertimos en los otros países de Centroamérica y lo palpamos. Y lo hacemos con mucha honra. Nosotros creemos en el mercado común centroamericano y la gran población de Centroamérica. Por ejemplo, Nicaragua. Acuérdense que Nicaragua está empezando de un nivel mucho más bajo que nuestro. Y por tanto la tasa de crecimiento puede ser mucho más agresiva. Pero Nicaragua tiene dos cosas importantísimas que nosotros quizá no tenemos. Uno es que tiene un sector agrícola muy pujante, tiene grandes tierras muy fértiles y es un sector agrícola que mueve el crecimiento.
y por otro lado tienen un entendimiento entre los sectores políticos y los sectores productivos de dirimir sus diferencias en formas muy creativas. Entonces hay la confianza de que el panorama no cambia, sino que es sostenible. Digamos que es un arreglo político muy de ellos. No creo que se pueda hacer aquí, pero es muy de ellos y funciona. Pero vamos a Costa Rica, que creo que es una luz en Centroamérica. Costa Rica tiene una economía muy bien balanceada. No depende de un solo sector, sino que tiene un tapiz de sectores que todos tienen su propia dinámica ya a nivel global. Y esto viene de una trayectoria política y económica muy loable desde hace muchos años, donde han construido una imagen de país de verdadera proyección social y económica a nivel mundial. Guatemala tiene una población casi de 15 millones de gentes. Eso ya en sí es un motor. Hay un sector industrial y agrícola muy pujante en Guatemala a nivel mundial, incluso en ciertos sectores que nosotros no tenemos. Entonces comparemos con El Salvador. ¿Qué tiene El Salvador? Su población urbana más que todo, diestra, pujante y aplicada, una infraestructura muy buena y una ubicación geográfica que no la hemos explotado como deberíamos. No hay que tirar la toalla, hay futuro si enfocamos en qué hacer con esto. Yo tengo fe que pudiéramos crecer a 4% y más, integrados con el resto de Centroamérica, con una visión verdaderamente global, insertarnos con productos de exportación al mundo y ir a vender el país, cosa que no estamos haciendo ahora. No estamos vendiendo el país. Mire usted, el presidente de Honduras ha estado en Washington vendiendo Honduras, explicando cómo mejora la cosa en Honduras, y la gente pone atención. Bueno, en el discurso que tuvieron previo a la inauguración de la Cumbre de las Américas, Honduras fue a venderse justamente. Ahí está, pues. Ahí está. Le voy a hacer una pregunta al empresario y voy a poner un contexto. En la administración anterior del expresidente Funes, casi que se llegó a decir que los empresarios invertían fuera como una estrategia para hacer quebrar este gobierno en aquel momento, ¿no? Y de esa manera había un criterio de inversión básicamente político. Usted es empresario y me acaba de decir, mire, nosotros invertimos afuera también. ¿Por qué afuera y no en El Salvador? Porque ha habido oportunidad para expandir nuestros negocios en Centroamérica, y los inversionistas buscan expandir sus negocios donde hay mercado. Y el hecho de decir, como lo decían lamentablemente demasiado seguido en el gobierno anterior, era una de las diferentes irresponsabilidades que hará que ese gobierno no sea bien recordado. Muy bien, claro y fuerte. Déjame hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, usted termina este periodo al frente de FUSADES. Me gustaría abordar con usted algunos temas de coyuntura que también son importantes. No sé en qué medida incidan, ahí tal vez el señor Teguero nos ayuda a establecer puentes, pero que de alguna manera sí son importantes en materia de percepción de país. En el fortalecimiento institucional, me gustaría tener sus opiniones sobre esto que podría ocurrir hoy también, que es una reforma a la operatividad del Tribunal Supremo Electoral, separando funciones. Ustedes, como FUSADES, advirtieron sobre una ley de control de medios, que particularmente para nosotros es un tema también interesante, y conocer también sus visiones sobre el Tribunal de Ética y algunos casos que llegaron ahí y pasaron de ahí. Vamos a la pausa y regresamos con esas opiniones al regresar de esta charla interesante aquí en Frente a Frente con la máxima dirigencia de FUSADES. Ya volvemos. Continuamos rápidamente para revisar los temas. A ver, hay dos cosas institucionalmente hablando interesantes. Una de ellas podría terminar siendo, de aprobarse hoy esta reforma a la Constitución, separar funciones en el Tribunal Supremo Electoral, de manera que no sean los mismos los que administran una elección con los que imparten la justicia electoral. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Cómo lo ve FUSADES? No, nosotros creemos que no solo es bueno, sino que es esencial, y especialmente después de esta última elección, para recuperar una credibilidad que tristemente se ha perdido. O sea, el espectáculo que hemos tenido en esta última elección es indeseable en todo sentido. Y no veo por qué los partidos objetarían a profesionalizar la función administrativa del TSE. No coarta
su función como vigilantes y ejecutores del sistema electoral. Nosotros estamos plenamente detrás de esa reforma. Este se supone, don Francisco, es el Tribunal Supremo Electoral despartidizado por sentencia de sala. ¿Me ha parecido usted que ha sido así? No, no ha sido así, y falta mucho. Y especialmente ahora que no hemos terminado, ojalá terminemos pronto, este es el momento de discutirlo y llegar a una conclusión. Tenemos incluso 3 años para entrenarnos y profesionalizar bien el sistema. Otra de las reformas que sí, esta sí ya fue aprobada, fue extender los periodos para alcaldes y para diputados, una extensión de 3 a 5 años. Hay 2 argumentos básicos. Primero, no vivir en elecciones. Y el segundo, que en 3 años, sobre todo un alcalde, no tenía el periodo suficiente para poder desarrollar un plan de gobierno municipal, en lo que eso implica en varias etapas: planeación, buscar financiamiento, ejecución de obra. ¿Cómo lo ve Fusaes? Nosotros en realidad estábamos en contra, sin embargo entendíamos positivamente lo de extender el periodo de los alcaldes. Básicamente lo que no nos gusta del haber aprobado esto es que se van a hacer elecciones de segundo grado con mismas asambleas, que eso desvirtúa uno de los acuerdos más importantes de los acuerdos de paz. Entonces es una reforma que no va a lograr lo que se buscaba. Y el punto fundamental es que eso de estar en elecciones costosas todo el tiempo se puede regular a través de reglamentos y disciplinas, como por ejemplo limitar los fondos y el uso de fondos y la publicidad y cosas como esas. No me atrevo a decir que no llega, no está previsto que llegue, pero no me atrevo a decir que no llega. Me gustaría tener una opinión rápida, señor Trigueros, sobre estos puntos. Por ejemplo, incremento al IVA a bienes suntuarios al 16%. Y ahí hay 2 cosas. Es bueno establecer incrementos parciales a un impuesto como el IVA, y en segundo lugar, ¿es esa una buena medida en materia de recaudación fiscal? Mira, a mí no me gusta hablar de la política fiscal de una manera limitada, ¿verdad? Es decir, hablar solamente de los impuestos, porque cuando se habla de impuestos, la primera pregunta que hay que hacerse es ¿para qué? ¿Verdad? ¿Para qué los impuestos? O sea, si uno ve que los recursos que pagan los ciudadanos, y no importa quién los pague, o sea, que le paguen las personas de mayores ingresos, está bien que los paguen, pero la pregunta es, ¿ese dinero se gasta de una manera efectiva? Estamos incrementando la matrícula bruta en primaria, estamos mejorando la calidad de la educación, estamos mejorando la seguridad ciudadana, estamos construyendo obras que sirven, en lugar de obras que están varadas allí, como el Puerto de la Unión, el Chaparral, el Citrans. Entonces, mi pregunta es, hablemos de impuestos, pero veamos que el Estado funcione bien, y antes de andar haciendo reformas para más préstamos, para más impuestos, también rindámosle cuentas a la ciudadanía y hagamos una reforma de probidad, reformemos la Constitución para que los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, que son los encargados de proteger que los fondos públicos se hagan bien, que se elijan con 2/3 de los votos. Pero lo que existe actualmente es un libertinaje, de tal manera que la Corte de Cuentas está politizada, y entonces se permite que haya corrupción en el país. Y esas reformas no las vemos que se están haciendo. Se me acaba el tiempo. Una pregunta puntual para terminar con usted, señor Trigueros. ¿Qué mensaje lanza en ese tema de la austeridad, del buen manejo de los fondos, del para qué nos endeudamos y el para qué aumentamos impuestos, el rol que está teniendo, por ejemplo, el Tribunal de Ética, que se dio varias críticas, particularmente de la oposición política, por algunos casos que han llegado ahí, que se quedaron básicamente en el tintero, ¿no? Algunos de ellos, y usted los conocerá muy bien, por ejemplo, estas compras de terrenos al ITFA, en el que se vieron involucrados asesores y autoridades de la Asamblea Legislativa. Sí, realmente es preocupante que como ciudadanos nosotros observamos que existe enriquecimiento ilícito
por parte de algunos políticos. O sea, a mí tampoco me gustan las generalizaciones, ¿verdad? Pero existe enriquecimiento ilícito y no se mira que haya rendición de cuentas, lo que vemos es impunidad. Y mientras el país no resuelva esos problemas, vamos a seguir trabados. Sobre la ley de medios, don Francisco, un tanque de pensamiento afirma que el alcance de ley de medios de comunicación público debe estar delimitado, excluyendo de manera expresa su aplicación a los medios privados, particularmente que no se utilice como herramienta de propaganda tampoco algunos medios a favor de determinados gobiernos. ¿Cómo lo ve usted? Nosotros básicamente estamos a favor de que los medios sigan informando ampliamente, que no estén coartados por razones políticas, ni por la posesión de los mismos canales o periódicos o otros medios sociales. Y creo que una de las razones que tenemos una democracia creciente, profundizándose, es debido a los medios. Hay que proteger eso. Usted hoy termina su periodo, bueno, no, pero está terminando su periodo, su segundo periodo al frente de FUSAES. ¿Habrá un tercer periodo? No hay tercer periodo, no es una buena praxis. Muy bien. Política de transición y mensaje de transición. De acuerdo. Muy bien. ¿Qué tal la experiencia? Muy extraordinaria, una gran educación y un gran privilegio haber trabajado con tanta gente de primer nivel. Voy a terminar esta entrevista con una última cosa. Se le acusó por el gobierno anterior y en algunos funcionarios a FUSAES de ser casi una voz de la derecha. ¿Qué opina usted? Nosotros somos una voz de la razón, que no es ni de derecha ni de izquierda, y seguiremos siendo mucho después que los partidos políticos que nos acusan de cosas que no son debidas. Bueno, muchísimas gracias, un placer, don Francisco, haber estado hoy con usted. Muchísimas gracias, gracias. Es un placer compartir con ustedes. Gracias a ustedes, amigos, por la sintonía. Es un honor conducir este espacio ante las vacaciones de Moisés Urbina. Vamos a la pausa y regresamos con Frente a la Comunidad y Lourdes Lara.